que trascienden las sociedades a través de familias saludables. Ahora sí, prepárate y ponte cómodo porque vamos a iniciar. Por mí, tomaste mi lugar al morir, lavas mi culpa y dolor dentro del mar de tu gran amor. Me tu gracia estoy, en Cristo yo sé quién soy, en tu amor por siempre me aferraré a tu salvación, amor sin comparación, un romance de amor.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué bueno estar una vez más en esta conexión. Un gusto poder saludarte. Y estamos en el mes de abril, el mes en donde la Buenas Nuevas Church todos estamos de celebración porque es nuestro mes aniversario. Qué bueno que lo vamos a celebrar todos juntos. Sí, bienvenido a los que se conectan en Venezuela, en Colombia, en Perú, en Argentina, todos los que se conectan en las diferentes regiones de Chile, desde Arica hasta Punta Arenas, y a todos los que se conectan desde otras partes del mundo, desde todo este pueblo hispanohablante, bienvenido. Gracias porque estás allí y eres intencional en poder conectarte. No sé si estás de frente del computador, del televisor, del teléfono, pero te invito para que puedas conectarte en este tiempo especial con la presencia de Dios. Ya hemos cantado estas canciones que adoran el nombre del Señor, que exaltan su nombre, que le bendicen. Qué bueno es poder adorarle, ¿verdad? Qué bueno es poder cantarle todos juntos. Tenemos este espacio para poder cantar en nuestro trabajo o si vas hacia tu hogar. No sé en qué tiempo, qué espacio puedas estar viendo este tiempo con Dios, pero qué bueno que estés allí, que podamos conectarnos con Dios. Un saludo y una bienvenida calurosa, con mucho amor a todos los que se encuentran allí. Bueno, es un tiempo donde queremos traer un mensaje también de la palabra, un mensaje que sea edificante para cada uno de nosotros. Y es que el Señor habla a nuestra vida, habla a nuestro corazón. Y hoy hay un mensaje para cada uno de nosotros donde el Señor nos hable. Hace algunos años atrás en mi vida, aún estaba en San Cristóbal, era un adolescente, un joven adolescente. Sí, y ya conocía del Señor, conocí una iglesia, esto es en la ciudad de Cúcuta, Colombia, donde pude conocer al Señor, me atrajo la música, la alabanza, no sé, fue algo que conectó conmigo, esa fue la cuerda de amor que extendió el Señor hacia mi vida siendo un adolescente. Pero Cúcuta no era mi ciudad natal ni mi ciudad de convivencia, era una ciudad de paso solamente. Y cuando regreso a mi ciudad, a la ciudad donde vivía, donde estaba allí con mi madre, con mi familia, mis hermanos, resulta que llego a otro tipo de iglesia donde no me gustó algunas cosas que practicaban. Y sí, te quiero contar esta historia por el mensaje de lo que creo el Señor trae para todos nosotros en este tiempo. Y en una de esas noches, mi hermano mayor estaba orando e invitó a una persona allí de la iglesia que oraran y estaban orando allí, ellos en su tiempo de devocional, en su tiempo de oración. Y yo estaba en mi habitación, por supuesto, con algo ya de rebeldía en mi corazón. Y tocan a mi puerta y me invitan para ese devocional. Me invitan para el devocional que estaban haciendo. No sé si eran como las 10 de la noche, más o menos. Y esta persona estaba orando y de repente me abraza. Me pone así el brazo así y me abraza y me dice unas palabras al oído. Y me regala el Salmo 139. Y me dice a mi oído, ese salmo me lo recita hacia el oído y me dice: ¿a dónde irás de mi espíritu y a dónde huirás de mi presencia? Ese salmo ha marcado mi vida durante muchos años. Y es por eso que hoy este mensaje le he llamado Escapando de tu destino. En ese momento yo quería escapar. Mi corazón se estaba llenando como de rebeldía por, quiero decir esta palabra, por legalismo que estaba naciendo en mi corazón. Como le digo, era solo un adolescente, pero ya con prejuicios, con prejuicios con respecto al
el obrar de la iglesia. Como te digo, conocí a la iglesia en una ciudad. Cuando regreso a mi ciudad, comencé a ver cosas que no me gustaron, comencé a ver cosas que de repente, en mi parecer, en mi humanidad, en mi opinión, estaban mal. Pero esa fue la excusa en ese momento en mi vida para dejar que mi corazón se llenara de rebeldía. Entonces, el Salmo 139, está en el Salmo 139, versículo 7, lo que te nombré, dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Y hay dos motivaciones para huir, creo yo, en este mensaje. He colocado dos motivaciones para huir de Dios. Y una de ellas es la vergüenza. La vergüenza por cometer algo inmoral, por una falla en mi carácter, por una falla o en nuestro carácter, quise decir, por una falla que hemos cometido, y entonces nos avergüenza. Este ejemplo lo vemos claramente en Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva fallan a la orden del Señor y desobedecen lo que Dios o el Señor allí en el Edén. Esto está en el libro de Génesis, en el capítulo 3, lo repito. Si quieres leer un poco más la historia, allí se encuentra. Y el hombre desobedece a Dios cuando el Señor le había ordenado del árbol que no debían de comer. Termina la mujer y el hombre comiendo de él y desobedecen de esta manera a Dios. Pero el punto está... No voy a hablar hoy de la caída del hombre, sino de lo que hicieron, la acción siguiente a la caída. Y es que ellos se esconden de la presencia de Dios. Y algunas veces nosotros podemos tener esa motivación para huir de Dios, la vergüenza. La vergüenza puede ser una motivación para huir de Dios, para escaparnos o intentar escaparnos, escondernos de la presencia de Dios, escapar de nuestro destino. ¿A cuántos de nosotros no nos gustaría escapar, verdad? Huir de ese destino que no queremos. Pero Adán y Eva lo que hicieron así y no pudieron escapar. Igual Dios lo ve todo, como dice el Salmo 139. ¿A dónde te irás de mi espíritu y a dónde huirás de mi presencia? La segunda motivación para huir de Dios es rebeldía, que es lo que inicié con esta pequeña historia de mi vida siendo un adolescente. Y es que ya cuando comienza el corazón a llenarse de rebeldía, muchas veces conocemos ya o tenemos un pequeño caminar con Dios, comenzamos a tener un encuentro con Dios, pero allí vienen cosas, obstáculos que nosotros debemos de tener cuidado de que no se conviertan en una rebeldía en nuestro corazón. Y para darle un ejemplo de esto está el libro de Jonás. Este libro está en el Antiguo Testamento, es un profeta. La mayoría de libros proféticos se caracterizan por su profecía, o sea, por la voz de Dios a través del profeta y dando una profecía para el pueblo. Pero realmente en este libro no se caracteriza más que por la profecía, sino por la enseñanza que Dios nos da a través del profeta, a través del profeta Jonás. Jonás es un libro un poco subversivo, si se puede decir, donde quiso él levantarse en contra del Señor, en contra de lo que Dios le había ordenado. Entonces, vemos allí que Jonás, en el capítulo 1 al 3, encontramos la historia de Jonás. Es una historia que puedes leer en casa si te gustaría saber más de la historia. Pero la historia va más o menos así. Te quiero parafrasear la historia. Dice que un día el Señor habla con Jonás y le dice que vaya a un pueblo llamado Nínive. Y en este pueblo le hablara a esta gran ciudad porque sus transgresiones habían subido hasta la presencia de Dios y al Señor no le agradaba lo que estaban haciendo. Ese es el mensaje que Dios le dice a Jonás que vaya y diga a Nínive. Algunos historiadores y teólogos dicen que Nínive estaba más o menos a 880 kilómetros de donde se encontraba Jonás. Pero dice que Jonás prefirió huir. Jonás prefiere huir y huye de Dios cuando Dios le dice que vaya y lleve este mensaje.
que la ciudad sería castigada porque había subido la maldad el desagrado al Señor de lo que esta ciudad estaba haciendo. Era una gran ciudad, como lo dice allí la misma escritura. Entonces, hay tres aspectos importantes en la huida de Jonás. Tres aspectos importantes. Quiero hablarte de eso. El primero, Jonás huye de Dios. Al huir de Dios, Jonás prefiere hacer más o menos, Jonás desea irse a una ciudad que se llama Tarsis. Esta ciudad está más o menos a 4.000 kilómetros aproximadamente de donde Dios le había mandado. Y Nínive estaba solamente a 880. Esto es más o menos al oeste de donde se encontraba Jonás. Pero Jonás prefiere huir, Jonás prefiere huir de la presencia de Dios, porque en su corazón hay rebeldía, hubo rebeldía y quiso irse. Entre las acciones que vemos resaltantes de Jonás es la rebeldía en contra de Dios, huir a lo que el Señor le había ordenado, no solamente a su presencia, no solamente al mandato, huyó a todo lo que era como profeta, quiso huir. Dice que se fue y había unas naves que salían a cruzar el Mediterráneo, es lo que dicen los historiadores, más o menos 4.000 kilómetros, y se montó, pagó su boleto y se montó y se fue. Él creyó que esto iba a ser la solución. Él creyó que esto iba a ser lo mejor. ¿Cuántos de nosotros no han pensado huir de Dios? Sí, porque algunas veces el corazón se llena de rebeldía, porque algunas veces el corazón se llena de falta de misericordia, de bondad. Y esto es el segundo aspecto de Jonás. Jonás ya es un profeta, lo encontramos también en un libro en el Antiguo Testamento, en Segunda de Reyes. Dice que fue un profeta que profetizó en el tiempo de Jeroboam II. Y allí vemos por segunda vez, como referencia en el libro del Antiguo Testamento, que Jonás, era considerado un profeta. Ahora, Jonás en el capítulo 1, del versículo 8 al 9, decide huir, ¿verdad? Decide huir, pero ya estando en la barca dice que vino una tempestad de parte de Dios. ¿Qué pasa con Jonás? ¿Cuál es el segundo aspecto o la segunda motivación de por qué Jonás huye de Dios? Y esta segunda motivación es porque en su corazón hay legalismo. Sí. Es lo que pasaba siendo yo un adolescente en mi corazón. Venía y como ya conocí un poco de las cosas del Señor, como ya vi, digamos, la liturgia de otros lugares. La liturgia es el orden del servicio, el orden de culto, cómo inician, cómo oran, cómo terminan, cómo es el bosquejo de la predicación o la enseñanza. Entonces vengo a otro lugar que no lo hacen igual y ya quiero como levantar un juicio. Y esto pasó con Jonás. Jonás dejó que su corazón fuera un corazón legalista y se va. Huye de Dios porque ya quizás Jonás había estado en otras misiones encomendadas por Dios y sabía que Dios es un Dios misericordioso. Y mira lo que dice el versículo 8 y 9 del capítulo 1. Entonces le preguntaron, dinos ahora, ¿quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre? Le están preguntando todos los que estaban en ese barco, que ya estaba a punto de voltearse, que ya estaba la marea muy alta. ¿A qué te dedicas?, le preguntan. ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿Y a qué pueblo perteneces? Mira, le estaban preguntando las características de él. Y entonces Jonás le responde, soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo que hizo el mar y la tierra firme. Esto le dijo Jonás. O sea que Jonás ya sabía lo que estaba aconteciendo. Sigue la historia diciendo que aunque las personas decidieron echar algo así como suertes, era como cuando no había una
una voluntad de Dios revelada, una voz audible que dijera es por esto. Entonces en esos tiempos se hacía como esto, algo como echar suertes. No es lo mismo que ahora, pero decidieron tratar de hacerlo en ese barco para ver a quién era el culpable. Y le cae sobre Jonás. Y por eso le preguntan y le dicen, dinos ahora quién eres tú, por qué nos ha venido todo este desastre, por qué, además de esto, de qué pueblo eres, a qué te dedicas, y cae sobre Jonás. Pero Jonás, viendo todo este desastre, estaba en una bodega durmiendo, porque no le importaba ya su vida. Se había rebelado en contra de Dios. Entonces, este es el segundo aspecto. Jonás huye porque había un legalismo en su corazón. Quería manipular la misericordia de Dios a su favor como él quisiera. O sea, no siguió la orden de Dios de ir y decirle al pueblo que se arrepintiera. Y el tercer aspecto de la huida de Jonás es este. Cuando huyes de la presencia de Dios, cuando Jonás huye de la presencia de Dios, él paga su boleto. Y estoy hablando de que él tuvo que pagar un boleto costoso para cruzar todo el Mediterráneo y en un viaje sin llegar a su destino final, sin llegar a puerto. Porque Jonás, en medio del viaje, cuando estos hombres saben quién es Jonás y lo que estaba haciendo, que estaba huyendo de Dios, deciden y le dicen, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué cree usted que hizo Jonás? A ver, las opciones son, Jonás debía irse a la persona indicada y decirle, devolvámonos a Nínive y así se va a calmar el agua. Quizás era una opción, pero Jonás no tomó esa opción y Jonás dijo, échenme al agua. Mejor dicho, si yo muero, solucionado. Pero ya tenía Dios la providencia preparada, ya Dios tenía todo preparado y dice que había un pez muy grande preparado. Y las personas hacen así, oran a sus diferentes dioses que lo estaban haciendo y dice, bueno, que la sangre de esta persona no esté sobre nosotros y que hayamos misericordia y lanzan a Jonás al mar. ¿Por qué toda esta historia? Vemos cómo Jonás intenta escapar de su destino. Jonás dejó que su corazón se llenara de rebeldía. Y las personas de ese barco se humillaron más a Dios que el propio profeta que sí le conocía. ¿Me estás entendiendo hasta ahora? No porque tengamos un caminar durante muchos años en Dios, conocemos plenamente a Dios. Y no seamos como Jonás. Cuando desobedecemos a Dios, nos corresponde a nosotros pagar el boleto. Si Jonás hubiese decidido ir a Nínive, Dios pagaba su boleto. Pero él decidió cruzar todo el Mediterráneo y no lo logró, pero no sé si llegó hasta la mitad del camino o antes, no sé, pero después de ahí tuvo que regresarse igual. Bueno, estando en ese vientre del pez, porque lo traga el pez, él hace una oración y una oración así como de arrepentimiento, pero Dios lo escucha porque había un proceso de Dios con Jonás. Dios lo escucha. Y hay un proceso de Dios a nuestra vida cuando decidimos huir de la presencia de Dios. Así como hubo un proceso conmigo en ese momento que te comento en mi adolescencia, que quería que ya estaba dejando que mi corazón se llenara de rebeldía y quería como apartarme, huir de mi destino. Así que Jonás llega a Nínive y dice unas pocas palabras. En tantos días este pueblo será castigado. Eso, no dijo más nada, no dijo qué tipo de pecado, no dijo ayunen, no dijo arrepiéntanse, no dijo proclamen en las ciudades ayuno. No, fueron muy pocas palabras. Dicen los grandes teólogos que en 5 palabras hebreas Jonás dio su mensaje a esa ciudad, a esa gran ciudad. Bueno, la ciudad se arrepiente, todo dice que hasta las vacas entraron en ayuno y cilicio, el pueblo, todo, y Dios vio el movimiento en arrepentimiento de este pueblo y fue movido el corazón de Dios a misericordia. Pero Jonás se enojó
Y le dijo, yo sabía que tú eras un Dios de misericordia, por eso no quería venir. Yo sabía que tú eras un Dios que los ibas a perdonar. Jonás quería era una masacre. Quería que Dios arremetiera contra ellos con juicio y con condenación. Pero Dios, tan inteligente, hace que una matica en el desierto nazca y crezca y le dé sombra a Jonás. Y dice que Jonás se sintió satisfecho debajo de esta sombra. Pero Dios permitió también que naciera un gusanito y se comiera la planta. Y Jonás se enojó muchísimo porque la planta se secó y le dijo, ¿qué tienes contra mí, Dios? Y el Señor lo que le responde es, si tú te enojaste tanto por una planta que no sembraste, que no hiciste crecer, ¿cuánto más yo he de amar al pueblo de Nínive? Y allí termina parte de la historia de Jonás. Te invito a que lo leas, es un libro bastante interesante. Pero el punto es, ¿estaremos huyendo? Quiero incluirme en esto. ¿Estaremos huyendo de nuestro destino? ¿Estamos yendo hacia el destino que es Dios? ¿Estamos yendo hacia la presencia de Dios o queremos alejarnos de ella? ¿Por qué? Por muchas razones. Hay rebeldía a veces en nuestro corazón. Hay cosas que no sé, que pueden marcar nuestra vida. Me voy porque pasó esto, pasó lo otro. Tantas excusas que podemos colocar. Y quizás es que en nuestro corazón hay algo de legalismo. Quizás es que conocemos algo a Dios y sabemos algo de sus escrituras y ya creemos que podemos manejar la misericordia y la conmiseración de Dios a como nosotros queramos. Y esto lo digo con mucho respeto. Pero eso fue lo que me pasó a mí durante muchos años. Y por eso quiero compartir con ustedes este mensaje. No podemos ser tampoco al extremo del liberalismo, pero tampoco al extremo del legalismo. Porque Jonás eso le había pasado, había conocido tanto la bondad de Dios, pero también el juicio de Dios, que ya quería opinar como Dios. Pero el salmista en el Salmo 139, el versículo 7 al 12, hablan bastante diferente. Ese día, estando allí en esa sala de esa casa, aún la recuerdo, cuando esta persona se me acerca y a mi oído me dice, ¿a dónde huirás o a dónde te vas a alejar de la presencia de Dios? ¿A dónde huirás de su espíritu? Y hoy lo recuerda el Señor a mi vida y hoy lo recuerda el Señor a tu vida. Quizás creerás que puedes huir de Dios, pero Dios todo lo sabe. Quiero regalarte este salmo en el Salmo 139, versículo 7 al 12. Dice, ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiará. Me sostendría tu mano derecha. ¿Dónde nos podremos ocultar de Dios? ¿Dónde? Cuando Dios tiene un a tu vida, cuando Dios tiene un propósito con tu vida, y créeme que lo tiene, no podemos huir de Dios. Durante el transcurso de mi vida, en ese momento de mi adolescencia, también pude entender que Dios tiene un propósito con mi vida, con mi familia, un llamado hacia mi vida, un llamado hacia mi familia. Y pude comprender que no me he podido alejar, aunque quizás mi corazón en algún momento rebelde quiso, no me pude alejar de Dios porque en todo lugar está Dios. Vamos, no puedes escapar de tu destino. Hoy el mensaje nos habla y nos dice que Él tiene para nosotros un plan. Y no podemos huir, aunque a veces queramos huir y escapar de todo. Vamos, sigamos la recomendación de lo que nos dice la palabra en Hebreos. Apliquemos este principio. Y dice,
Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Cuando estemos pasando momentos de dificultad, cuando estemos pasando momentos difíciles, cuando estemos pasando momentos en donde creemos que la culpa es de Dios, porque a veces nos pasa, a veces creemos que la culpa es de Dios y por eso también puede crearse una rebeldía en nuestro corazón. Pero cuando creas que es ese momento, que la culpa es de Dios, que la dificultad, dificultades financieras, dificultades en salud, dificultades en la familia, rupturas familiares o matrimoniales, cuando sean esos momentos, no escapes de Dios, no huyas de Dios. Por favor, haz lo que dice el escritor del libro de Hebreos. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Si hallas la gracia para que Él nos ayude, mira, vamos a poder salir de muchas cosas, de dolores, de tristezas, de ansiedad, de depresión, de rebeldía. Hoy quiero dejarte este mensaje que el Señor trae a mi mente. No recordaba tan cerca este evento, pero hoy lo puedo recordar y compartirlo con ustedes. Hoy puedo decirte, ya para finalizar, que aunque el hombre intente huir de Dios, Dios nunca quiere huir de ti o quiere huir del hombre. Siempre ha estado conmigo, ha seguido de la mano, aunque como hombre he fallado, aunque como hombre he criticado, he juzgado, hablado. Y no es que lo haga todo el tiempo, tampoco me crean tan rebelde, ¿no? Pero sí, a veces pasa como hombre. Y es tan bello Dios, así como Jonás. En otro lo deja que se vaya a las profundidades del mar, pero no tenía preparado algo para él, un proceso de enseñanza, un proceso a su vida de enseñarle que su amor es bondadoso, misericordioso y que día a día Él nos sigue amando, aunque nosotros hagamos cosas que no merezcamos su amor, pero Él sigue demostrando que nos ama. Él te sigue demostrando hoy que te ama. Él me sigue demostrando hoy que nos ama. Apliquemos este principio. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Cuando hablamos de confianza, es esa persona que llega a tu casa y llega hasta la cocina, abre la nevera y toma agua. Así, es una confianza con Dios. Vamos, entra a la presencia de Dios con confianza. Y háblale. Y dile, no me quiero apartar de ti. Quiero que me guíes de la mano, como lo dice el Salmo 139. Aunque esté en donde esté, guíame, que tu mano derecha me guíe. Qué bueno que has llegado hasta acá, hasta este momento. Espero que esta reflexión de hoy haya podido hablar a tu vida. Recuerda, no huyamos de la presencia de Dios. En los momentos difíciles no nos apartemos de Él. Más bien, acerquémonos confiadamente al trono de su gracia. ¿Te parece si oramos? Vamos. Gracias, Señor, por este espacio. Gracias por este tiempo. Gracias porque podemos, Señor, acercarnos confiadamente a ti. Confiadamente al trono de tu gracia. No permitas que nuestro corazón se aparte de ti. No permitas que nosotros busquemos escapar de nuestro destino, escapar de lo que tú nos has prometido, Señor. Ayúdanos a crecer más en ti. No queremos huir de ti ni por vergüenza ni por rebeldía. Guarda nuestro corazón, te lo pedimos. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén y amén. Qué bueno que hayas estado en este espacio. Qué bueno que estos espacios estén para bendecirnos. Así que será hasta la próxima y que el Señor te bendiga. Chao, chao.